Buenos días, queridos alumnos. Hoy en el curso de Personal Social hablaremos acerca del surgimiento de la clase obrera y también cómo se fue formando este movimiento llamado el indigenismo. Para ello tenemos que saber que en el siglo XX la modernización tecnológica tanto en el campo y también la aparición de fábricas en las afueras de las principales ciudades costeñas del Perú trajo como consecuencia la aparición de un nuevo sector laboral. Este sector pues eran los obreros. Estos rápidamente promovieron la formación de sindicatos que desarrollaron un papel decisivo en la defensa de los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, como las mejoras salariales, medidas de seguridad para poder evitar accidentes de trabajo, disminución de las jornadas laborales, entre otros. Todo esto lo conseguían mediante huelgas generales. Les cuento que el primer sindicato en formarse fue la Federación de Obreros Panaderos, llamados la Estrella del Perú. Esto fue creado en el año 1904. Luego fueron complementados por la Unión de Trabajadores de Tejidos y la Federación Obrera Local de Lima. Es así que entre los años 1910 y 1920 también se produjeron protestas en el interior del país. Los lugares más efervescentes fueron las poblaciones azucareras de la costa norte y las haciendas laneras de la Sierra Sur, donde sembraban donde sacaban o esquilaban a los animales. Es así que este tiempo se vio bastante marcado pues por este surgimiento de esta clase obrera y también con ello pues trajo protestas y muchas otras cosas más. Veamos aquí qué es lo que sucedió cronológicamente con este movimiento obrero. Veamos primero que en el año 1904 y 1907 se realizaron las primeras huelgas tanto en Lima como también en el Callao para poder pues como habíamos visto anteriormente hacer valer sus derechos laborales. Más adelante, en el año 1911, se realizó el primer paro general a nivel de todo el Perú. Con ello, pues, se vino, por consiguiente, el siguiente año, 1912 y 1913, la huelga en Lima y Callao, exigiendo las 8 horas de trabajo y que, pues, no excediera ello, ¿no? Más adelante, en 1915, se realizó el movimiento obrero, asume ya el sindicato como una forma de organización para poder realizar sus diferentes actividades y así hacer valer sus derechos. En noviembre de 1918 se promulga la ley que reglamenta el trabajo tanto para mujeres como para niños. Y en diciembre de ese mismo año se da la ley que menciona que todo obrero pues tiene el derecho de un descanso semanal obligatorio. A finales ya de este tiempo, en el año 1919, se produjo la huelga general más importante en todo el país. Es aquí donde el presidente Manuel Pardo dio un decreto implantado que la jornada de 8 horas de trabajo debería ser obligatorio y aplicado para todos los obreros. Es así como se puso fin o se dio inicio también a este movimiento obrero haciendo valer sus derechos. Junto con todo este movimiento viene la etapa llamada el indigenismo, pues el indigenismo es la corriente intelectual y artística que asumió al indígena como motivo de inspiración y estudio, debido a que había mucha marginación y discriminación a esta población. Desde la llegada de los españoles, la situación del indígena se vio marcada por la explotación y la marginación. Esta situación no cambió a lo largo de la historia en el tiempo de la independencia y también en la República, puesto que los indígenas seguían siendo motivo de discriminación y explotación tanto en lo laboral como también en otras áreas. Es así que en el siglo XX, entre los intelectuales, se consolidó la toma de conciencia sobre la situación real de estos indígenas.
La influencia de su pensamiento y propuestas dio lugar a la creación de organismos que busquen darle el valor que había perdido el indígena en la sociedad. Y pues muchas personas en este tiempo, en el siglo XX, decidieron darle ese valor al indígena y a todo el conocimiento y su bagaje cultural. Por ello vamos a ver cuáles fueron los medios de expresión. Quiere decir que muchas personas apostaron por revalorar al indígena, por ello es que se llama pues el indigenismo. Y, por ejemplo, uno de los medios de expresión que usaron fue la literatura. Dentro de la literatura tenemos aquí a dos grandes representantes, uno de ellos llamado Ciro Alegría y la otra persona es Clorinda Mato de Turner. Ciro Alegría, entre sus numerables escrituras o publicaciones, pues tuvo lo que es La Serpiente de Oro y El Mundo es Ancho y Ajeno, donde en ambos habla acerca del valor del indígena. Lo mismo que Clorinda Mato de Turner escribió un libro llamado Ave sin Nido, donde refleja el valor y el sentimiento que tienen los indígenas frente a su mundo cósmico, a su mundo que está a su alrededor. Otro medio de expresión fue la pintura. Por medio de la pintura también se revaloró al indígena y aquí pues tenemos por ejemplo a José Sabogal, quien pintó dos obras muy conocidas, una llamada El Indígena, que es el que está en la parte de abajo, y el otro pues llamada La Cholita, donde también está en la parte de abajo. Otro representante que también a través de su pintura revaloró el trabajo y el valor del indígena fue Julia Codecido. Ella pintó a una frutera ayacuchana y así como esa pintura pues también hizo innumerables pinturas acerca de las diferentes actividades que realizaban los indígenas en lo largo del Perú. Otro medio de expresión fue las ciencias sociales. Tenemos aquí a Luis Valcárcel, quien escribió un libro llamado Historia de la Cultura Antigua del Perú. Él hizo un estudio profundo acerca de cómo el Perú tenía una gran riqueza cultural desde sus antepasados y esto fue siendo transmitido de generación en generación, tanto en el área agrícola, ganadera, en su sentido de la música, de revalorar su cosmovisión, sus costumbres y todo ello. También otro medio de expresión fue la música y pues por ejemplo aquí tenemos a Daniel Alomia Robles, quien compuso El Cóndor Pasa. Por otro lado vamos a ver también algunas instituciones que se crearon a raíz del indigenismo. Tenemos aquí a la Asociación Pro Indígena, tenemos también al Comité Pro Derecho Indígena del Tahuantinsuyo y pues finalmente, durante el gobierno de Augusto B. Leguía, se creó un organismo oficial llamado el Patronato de la Raza Indígena, ¿no? Todo ello, asociaciones y movimientos, ¿no?, que hacían valer los derechos del indígena y pues luchaban por la igualdad de derechos y de oportunidades en todas las áreas por ellos. Vamos a ver cuáles fueron los logros en esta corriente llamada el indigenismo. Los siguientes logros, pues, fue uno, el reconocimiento legal de las comunidades indígenas, ¿no? Ya legalmente eran reconocidas a nivel nacional. El respeto a sus tierras, ya ellos tenían poder y potestad sobre las tierras que las trabajaban y por lo tanto había ese respeto por sus tierras. Ya no podía venir una persona adinerada a apoderarse de ellos, sino que respetaban como parte de su pertenencia de cada indígena. Además, se dio la creación del Patronato de la Raza Indígena, que fue un documento, no algo que le hizo validar a cada uno sus derechos. Y finalmente se dio el día 24 de junio, se estableció como el Día del Indio, que pues en la actualidad se celebra el Día del Campesino. Muy bien, después de haber escuchado esta breve explicación acerca de el surgimiento de la clase obrera y cómo se formó el indigenismo y cómo se fue desarrollando, vas a desarrollar de manera creativa dos mapas conceptuales de esta clase, uno sobre el surgimiento de la clase obrera y el otro del indigenismo. Gracias.